Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Vaya nuestro saludo cordial y sincero a cada creyente que está con nosotros en esta hora listo para seguir estudiando la palabra de Dios. El instrumento humano debe estar buscando siempre la dirección divina cuando se dedica a estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso la idea de no aventurarse, de abrir las sagradas páginas de la Biblia sin tener la seguridad de que el Espíritu Santo estará conduciendo este estudio. La persecución a la iglesia primitiva es el tema que estaremos abordando en este día. La persecución a la iglesia primitiva. Traiga su Biblia, su guía de estudio, y qué bueno es saber que usted hizo la decisión de estar con nosotros estudiando la palabra de Dios. Precursores, tema general de la lección de esta semana, y el pasaje de la Biblia que está sirviendo de fundamento en 2 de Timoteo, Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Con esta declaración, oramos al Señor para que nos capacite para entender su palabra, a la vez que saludamos a nuestro gran amigo, a nuestro hermano, el doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor Veras, el Dios del cielo continúe derramando muchas bendiciones sobre usted y los suyos. Amén. Muchas gracias, Pastor. Shalom Aleichem. Shalom para usted también. Amén. Que la paz del Señor esté con ustedes, amigos y hermanos. Pastor, yo creo que estas lecciones están fascinantes, así que vamos a orar de inmediato para que aprovechemos el tiempo con un estudio como el del día de hoy. Vamos a orar. Querido Padre, que tu Santo Espíritu, como siempre, pueda estar en nosotros, nos pueda iluminar también a nuestros oyentes para que puedan atesorar tu palabra y puedan ponerla en práctica, que sea de consuelo para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Veras y amigos oyentes, hay un gran postulado que nosotros conocemos bien. El que quiera vivir piamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Y al repasar la historia de la iglesia, notamos que el enemigo, Satanás, se ha empeñado en ponerle la vida difícil a aquellos que honestamente quieren honrar y glorificar a nuestro Dios. Y recientemente pues hemos estado estudiando sobre la problemática que han tenido los hijos de Dios cuando el enemigo quiere poner algún sistema de adoración falso y los hijos de Dios se resisten a ello y cumplen con lo que la Biblia enseña. Es decir, tenemos un solo Dios, amamos profundamente a ese Dios, no procuramos adorar imágenes y somos fieles al Señor, y eso necesariamente va a producir ciertas persecuciones. El título que tenemos para este día, pastor, es Persecución a la iglesia primitiva. ¿Qué fue lo que provocó que la primera iglesia o la iglesia primitiva sufriera persecuciones? Bueno, las persecuciones tienen diferentes, pudiera decirse, causas, pero esta de la iglesia primitiva, a la que usted de manera puntual se refiere, tuvo que ver con que ellos estaban cómodos en Jerusalén y que no salían de allí, y la predicación del evangelio no había sido efectiva porque solamente se hablaba en Jerusalén acerca del reino y no debía ser en ese lugar nada más. Cristo había dicho en su ascensión, registrado por Lucas en el libro de Hechos capítulo 1, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cristo está diciendo primero en la capital, luego en el país y luego en Samaria, que es un lugar cercano. Ya ustedes saben que para el tiempo de Cristo, Judea
que era un reino, no era el mismo reino de Samaria. Samaria era la capital de lo que fue el reino del norte, las 10 tribus de Israel, pero que desapareció con los cautiverios de asirios. Y entonces ya prácticamente es y no es del pueblo de Dios, porque hay un sincretismo. Jesús está llamando entonces a que le sean testigos en todo el mundo, pero los apóstoles estaban muy acomodados, estaban tranquilos, cómodos, no querían salir, y la persecución provoca que el evangelio se extienda a todo el mundo. Ahí es, por ejemplo, cuando encontramos la conversión de Pablo, después de perseguir a los cristianos. Luego de esa misma persecución provocó, en el libro de Hechos, Lucas registra que miles de sacerdotes iban creyendo, 6-7 de Hechos. Posteriormente en el capítulo 10 Cornelio cree. Luego en el 11-13 hay unos hombres que van predicando porque iban moviéndose de Jerusalén por causa de la persecución. Entonces predican en Chipre y en otros lugares, y es así como el mundo entero llega a conocer el evangelio. Hay otras persecuciones, pero como usted me preguntó, persecución de la iglesia primitiva, entonces le hablé de esta persecución. Pastor, usted hizo mención de manera muy correcta como referencia a Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén. Y esta es la secuencia: Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Se establece aquí algún orden de prioridad en torno a lo que tiene que ver con la predicación del Evangelio? Y de ser así, ¿por qué el apóstol Lucas en Hechos 1:8 está haciendo mención de esa declaración, de esa secuencia de ser testigo del Señor en torno a la predicación del Evangelio? Pienso que sí, pastor. Según la declaración, definitivamente que Jesús está diciendo que nosotros debemos predicar en nuestro entorno primero, donde vivimos, a la gente que conocemos, nuestra familia. Y de hecho, complementando el comentario, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 4, vamos a encontrar que Jesús llamó a los primeros discípulos y que algunos de ellos eran familia. Por ejemplo, dice que Jesús llamó a Andrés. Posiblemente el primer discípulo que Jesús llamó fue Andrés, pero el texto dice que Andrés fue a buscar ¿a quién? A su hermano Simón. De manera que aquí tenemos el modelo para predicar. Luego Felipe llamó a Natanael y así por el estilo. Se está moviendo el evangelio en el lugar de Nazaret, donde Jesús llamó a los primeros discípulos y posteriormente va creciendo. Usted debe predicar en el lugar donde vive, luego en su país, porque tal vez a algunos les gusta ser misioneros en otros países cuando en su país no han dado un solo estudio bíblico. Sí, hay que puntualizar también que el mismo Señor Jesucristo se cuidó bastante con la creencia que tenían los judíos, ya que era un pueblo muy radical en lo que creían y que llevaban las cosas al extremo. Entonces Jesús trató en primera instancia de presentar el evangelio a los judíos primero para cuidarse, evitar malos entendidos como hubo, y el mismo Señor Jesucristo fue perseguido tenazmente por los judíos por la misma predicación del evangelio, y entonces él tuvo que ir primero a las ovejas de Israel, como en aquel famoso encuentro de Jesús y la mujer sirofenisa, donde él estableció que ciertamente había venido a predicar en primera instancia a los judíos, pero que la bendición del evangelio no solamente se limitaba a los judíos, sino también a los gentiles. De manera que la predicación del evangelio, pastor, la predicación del evangelio, como sucedió en la iglesia primitiva, produjo grandes persecuciones. Sin duda alguna, pastor, porque los discípulos tenían una vida santa que molestaba a la gente, a los dirigentes del pueblo. Tenían un estilo de vida que molestaba. Nosotros podemos ver, de hecho, que los romanos se molestan
porque ellos decían que el César era el Señor, pero ahora hay un grupo que está diciendo que Cristo es el Señor. Y ellos dicen, no hay problemas de que ellos digan que Jesús es el Señor si César es Señor de Cristo. Y los cristianos dicen, no, espérense ahí. Cristo es Señor del César. Y es donde viene el problema con los romanos y la persecución. Por eso es la carta al emperador Trajano de Plinio el Joven. Sí. Las cartas, diferentes cartas que recibe tanto Trajano como otros emperadores, de que una secta, como ellos llamaban, los seguidores del camino, que se llamaban cristianos, seguidor de un Cristo que murió en Jerusalén, estaban predicando el mundo entero de que Cristo era el Señor. Así que esto provocó una gran persecución. ¿Qué cosa? Repito, el testimonio, la vida, el estilo de vida cristiano que los discípulos mostraron, porque la persecución no es provocada porque yo comience a decir que fulano es la bestia o aquello, el otro, que es una verdad, pero la persecución es provocada cuando en mi vida hay un testimonio y se refleja el carácter de Dios de una forma tal que el enemigo se molesta y comienza a perseguir a la iglesia. ¿Usted recuerda lo que dice 2 Timoteo 3:12? Allí se nos dice, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Muy a tono con lo que usted te está diciendo, pastor. Una vida piadosa delante de los hombres produce grandes persecuciones, y tomamos como punto de referencia lo que dice 2 Timoteo 3:12 para compartir con ustedes lo que dice la guía de estudio en su parte inicial, los argumentos en su parte inicial en este día. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento contienen ejemplos de precursores de los acontecimientos finales. La vida no fue fácil para los cristianos del primer siglo. Primero fueron odiados por muchos de sus propios correligionarios, quienes lo consideraban como una amenaza para la fe de Moisés. También se enfrentaron a la ira del pagano imperio romano, y usted estuvo hablando acerca de esos elementos, y los poderes de la tierra y del infierno se coligaron contra Cristo en la persona de sus seguidores, y el paganismo previó que, de triunfar el evangelio, sus templos y sus altares serían derribados. Por lo tanto, reunió sus fuerzas para destruir el cristianismo, y se encendieron los fuegos de la persecución, y esa declaración está muy marcada también en lo que dice Ellen White en el libro Conflicto de los Siglos, página número 43. Esto quiere decir, pastor, que si nosotros estamos pensando en la actualidad, no es que vamos a atizar la persecución con un comportamiento indebido, pero el usted acercarse profundamente al Señor, hacer su voluntad, llama la atención de los enemigos del Evangelio, de los hijos del enemigo, para que se produzcan grandes persecuciones contra los hijos de Dios. De manera que eso se manifestó en lo que es la iglesia primaria, en la primera iglesia, pero históricamente eso se ha demostrado que una vida piadosa que llevan los hijos de Dios, entonces se enciende la ira de la persecución, como se vio en la iglesia primitiva. Así es, hubo muchas persecuciones en la iglesia. Los judíos persiguieron a los cristianos. De hecho, pastor, hubo un momento cuando los cristianos se persiguieron a sí mismos. Sin embargo, nos queda registros en la historia donde la iglesia es perseguida de una forma terrible. Hay más o menos unas 10 grandes persecuciones de parte del Imperio Romano contra el cristianismo, y que fueron denominadas generalmente con el nombre de los emperadores que las decretaron. Por ejemplo, está la persecución de Nerón, está la de Domiciano, que ya mencionamos. Nerón, por el 64,
el 64 al 68, persiguió a los cristianos. Está la de Trajano también, la de Domiciano 81 al 96, la de Trajano 109 al 111, la persecución de Marco Aurelio 161 al 180. Está la persecución de Septimio Severo 202 al 210. Está también la persecución de Maximino en el 235, la persecución también de Decio 249 al 251, la persecución de Valeriano 256 al 259, la de Diocleciano, la gran persecución que duró 10 años, 303 al 313, y la persecución de Juliano 361 al 363. Básicamente, estas fueron 10 persecuciones de parte del Imperio Romano, pero no fueron las únicas. Nosotros podemos ver como las persecuciones de los valdenses en el norte de Italia, los lolardos en Inglaterra, los husitas en Bohemia, los hugonotes en Francia, los luteranos en Alemania, los protestantes de España y los Países Bajos fueron perseguidos de manera implacable a través de inquisiciones y cruzadas militares y religiosas. De manera que ha habido persecuciones y habrá, para el futuro al menos quedan 2 persecuciones, una en el pequeño tiempo de angustia, no confundir con el tiempo de angustia de Jacob. En el pequeño tiempo de angustia ocurre la marca de la bestia, ocurre el zarandeo, ocurre lo que se conoce como la falsificación del don de lenguas, de la música, todas esas cosas, y todavía hay gracia. Ahora, habrá otra persecución en el tiempo de angustia de Jacob, que es el tiempo final, pero ahí ya no hay gracia, se ha cerrado la gracia, el pueblo de Dios está sellado, ya nadie va a morir en esa persecución, porque no hay necesidad de mártires, de que el evangelio sea proclamado. De una u otra forma, si estás recibiendo persecución por causa de tu fe, en el trabajo, dentro de tu casa, en tu país, en cualquier lugar, debes recordar que Dios prometió en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículo 20, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Amén, amén. Pastor, mirando esta historia interesante que Lucas presenta en Hechos, el capítulo 12, ya de antemano, antes de entrar al comentario de Hechos 12, 1 al 19, con relación a lo que usted estaba comentando, sabemos a través de la tradición y algunos documentos que hay, que los discípulos, los apóstoles, tuvieron una muerte bastante difícil. Juan, que murió, como dicen algunos, ya por la edad, pero allá tuvo una situación bien difícil, porque cuentan que lo echaron en un caldero de aceite hirviendo y el Señor lo salvó milagrosamente. Y aquí en Hechos capítulo 12 hay una historia muy interesante sobre lo que pasó en tiempos en que se estaba predicando el Evangelio. Muchos de estos discípulos, repetimos, murieron a espada, fueron decapitados, otros los crucificaron, como el caso de Pedro, con los pies hacia abajo, cuenta la tradición, pero aquí en la palabra de Dios, en Hechos 12, 1 al 19, hay una experiencia muy bonita en torno a la predicación. ¿Y qué fue lo que pasó allí con estos muchachos que estaban predicando el Evangelio, cuando estaban viviendo una vida piadosa, predicando el Evangelio? Entonces sucedió algo muy importante. Vino una orden de parte de Herodes, echó mano a algunos de los que estaban allí en la iglesia para matarles, y aconteció esto en la vida de Pedro y de los seguidores de Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió en Hechos 12 del 1 al 19? Herodes Agripa, por el año 44 de la era cristiana, se creyó, igual que Nabucodonosor, igual que otros, se creyó como Domiciano un dios. Y entonces vio que, como estaba caliente, de hecho él estaba muy caliente con Roma, estaba en desgracia con el emperador romano,
y entonces él quería congraciarse con los judíos porque habían llegado muchos reportes de cosas terribles que él estaba haciendo en este lado de Palestina, y Herodes quiso congraciarse con los judíos para estar más en paz con ellos y a la vez tal vez con el mismo César, y comenzó a perseguir a los cristianos, y es allí donde persigue entonces a Santiago, que es conocido como Jacobo, hermano de Juan, también un hijo de Zebedeo, y lo decapitó. Le cortó la cabeza y persiguió a otros cristianos. Entonces Pedro es hecho prisionero también. Sin embargo, ya conocemos en la historia que Dios lo libera. La pregunta es, ¿por qué liberó a Pedro y a Juan no? Bueno, Dios tiene un propósito. Nosotros entramos en el propósito de Dios. Hay un momento no en el que terminó el propósito que Dios tenía para nosotros y Él nos liquida, porque eso sería utilizarnos como marionetas, y Dios nos respeta. Nosotros somos el plan de Dios. No estamos dentro del plan de Dios. Somos el plan de Dios. De manera que Él lo permite en su sabiduría divina, y así ocurrió. Esa es la escena que se desenvuelve en el libro de Hechos capítulo 12. Definitivamente, algunos creyentes notamos en estos relatos de Hechos se salvaron durante aquella fuerte persecución que hubo contra los hijos de Dios, mientras que otros fueron asesinados. Y usted decía algo muy importante. Uno piensa también, pastor, en lo que sucede en algunos que son fieles, seguidores de Cristo, que le quitan la vida. Algunos los van a la guillotina para cortarle la cabeza, y hay otros que sencillamente el Señor lo protege. A medida que nos acercamos al final de los tiempos, va a suceder lo mismo. Incluso analizando la vida de Pedro, ahí en Hechos 12, aunque fue librado en esa ocasión de una prisión, murió finalmente por su fe. El mismo Señor Jesucristo le anunció cómo moriría. Te aseguro, Pedro, que cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, pero cuando ya seas anciano extenderá tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Digo esto para dar a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Estas historias que encontramos en la palabra de Dios y la forma en que muchos de los discípulos de Cristo y los seguidores del Señor mueren y otros quedan, eso queda en la soberanía de Dios, y Él sabe por qué permite muchas cosas. De manera que si nosotros nos ponemos a pensar y a reflexionar en este tiempo donde hay tantos seguidores fieles del Señor Jesucristo, algunos quedan en el camino, otros tienen que seguir, pero Dios está al control de todo. Y lo que pasó con la iglesia primitiva debe darnos una lección muy importante. Dios, repetimos una vez más, está al control de todo, y lo que se escribió y lo que conocemos de la fuerte persecución de la iglesia primitiva es un mensaje poderoso para decirnos que debemos mantenernos firmes y fieles de parte de la justicia, sirviendo al Señor de todo corazón, y lo que acontezca de aquí en adelante es un asunto que pertenece a Dios, pero que Dios dirige los destinos de sus hijos en la ancha faz de la tierra. Definitivamente que es así, pastor. Ahora, cuando vemos que Santiago, quien había sido decapitado, Pedro, habría de ser el siguiente, existía la pena de muerte contra los cristianos. No es la primera vez. De hecho, el mismo Pablo había decretado con el Concilio de Jerusalén pena de muerte. El Concilio de Jerusalén era un grupo de dirigentes judíos, eran judíos, estaban persiguiendo a su propia gente. ¿Saben por qué? Por intolerancia religiosa. Y esto es grave, penoso y muy nocivo. Y quisiera llamar la atención que tengamos mucho cuidado, porque nosotros podemos decir, no, que la persecución, nos han perseguido, pero el cristianismo también ha perseguido. Martín Lutero participó en la muerte de un hombre, pero Calvino lo hizo también.
solamente por intolerancia religiosa. Nosotros podemos, cuando tenemos el poder en la mano, tal vez actuar peor que como ha actuado la Iglesia Popular. Si no nos cuidamos con la intolerancia religiosa, creer que solamente tenemos la razón y que somos exclusivos, pudiéramos llegar ahí, porque es un propósito del diablo y él trabaja para eso. Debemos cuidarnos bastante, y al cuidarnos solamente debemos dejar que Dios tome el control de su iglesia como él lo hace. Bueno, usted colocaba ejemplo de Calvino, de Martín Lutero, pero Saulo de Tarso, antes de encontrarse con el Señor Jesucristo, perseguía y permitía que se matara a los seguidores de Cristo. Entonces, en la medida en que la luz del Evangelio va iluminando tu vida, te das cuenta que a veces cometemos tantos errores y queremos actuar por cuenta propia. Yo creo que al cierre, pastor, lo que debemos ir pensando es la manera en que debemos colocar nuestras vidas bajo el tierno cuidado del Señor, y que nuestra mente pueda ser alumbrada con el poderoso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya, como decíamos en comentario anterior, después que usted tiene la seguridad que está haciendo la voluntad de Dios y que está actuando con sabiduría en los asuntos espirituales, hay que dar la bienvenida a la voluntad de Dios, pase lo que pase. Y el gran mensaje que debemos asimilar en este día es mantenernos fieles haciendo la voluntad de Dios, y todo lo que obre de aquí en adelante es para bien de los hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bueno, gracias porque a pesar de las dificultades, de las persecuciones que padecemos por causa de tu palabra y de tu evangelio, tenemos la seguridad, la certeza de que tú sigues al control. Amén. Y que cualquier cosa que nos ocurra es porque en tu soberana y divina voluntad tú lo permitiste. Así es. Ayúdanos a que nuestra fe pueda ser probada como el oro, fuerte, para que en estos momentos nuestra lealtad y voluntad sean solo para ti. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.